Cuando todo parece tranquilo, es justo cuando las historias más impactantes toman forma. Un giro inesperado, una decisión que cambia vidas, y antes de que te des cuenta, estás inmerso en una realidad que parece sacada de una película. Hoy viajaremos por esos momentos en que lo ordinario se convierte en extraordinario, y cada segundo cuenta para comprender el desenlace. ¿Qué harías si estuvieras en el centro de una historia que redefine el concepto de justicia? Número 1. Mohamed Noor. En una cálida noche de verano en Minneapolis, en julio de 2017, se desató una tragedia que sacudiría los cimientos del sistema judicial y policial de Estados Unidos. Mohamed Noor, un oficial somalí estadounidense, estaba de servicio cuando ocurrió un evento que cambiaría su vida para siempre. Noor, nacido en Somalia y emigrado a Estados Unidos con la esperanza de contribuir a su comunidad, se encontraba patrullando en un vehículo policial cuando recibió una llamada de emergencia. El llamado provenía de Justine Rushchik, una instructora de yoga de 40 años que residía en un tranquilo vecindario de Minneapolis. Rushchik había oído un sonido extraño, como si alguien estuviera siendo atacado en el callejón detrás de su casa. Como cualquier persona preocupada por la seguridad de los demás, Justine decidió llamar al 911, creyendo que los agentes de la ley acudirían rápidamente para ayudar a quien pudiera estar en peligro. Lo que ella no sabía es que esta acción, impulsada por el deseo de hacer lo correcto, terminaría de manera devastadora. Cuando el coche patrulla llegó, Justine salió de su casa para hacer señales a los agentes, intentando guiarles hacia el lugar del posible incidente. Lo que sucedió a continuación sigue siendo motivo de debate y controversia. Noor, sentado en el asiento del pasajero del vehículo policial, disparó su arma y alcanzó a Justine en el abdomen. El caos que siguió fue indescriptible. Justine, quien había hecho una llamada pidiendo ayuda, se convirtió en la víctima de una tragedia incomprensible. Mohamed Noor alegó que disparó en defensa propia, afirmando que se sintió amenazado tras escuchar un fuerte ruido y ver una figura acercarse al coche. La defensa de Noor basó su caso en el miedo que sintió en esos momentos de confusión, describiendo una situación que podría haber sido vista como peligrosa para cualquier oficial. Sin embargo, el resultado fue la muerte de una mujer inocente, lo que llevó a una serie de preguntas difíciles sobre el papel de la policía y el uso de la fuerza letal en situaciones donde no era necesario. El juicio de Noor comenzó en abril de 2019 y atrajo la atención nacional. La fiscalía no perdió el tiempo en argumentar que Noor actuó con desprecio temerario por la vida humana. Durante las semanas del juicio, las tensiones crecieron, ya que la comunidad y el país entero estaba dividida sobre lo que realmente sucedió esa noche. Noor fue acusado de homicidio en tercer y segundo grado y en abril de 2019 fue declarado culpable. Recibió una sentencia de 12 años y medio de prisión, una decisión que provocó reacciones mixtas entre quienes creían que se había hecho justicia y quienes sentían que la sentencia no era suficiente. La historia de Mohamed Noor no terminó ahí. En septiembre de 2021, la Corte Suprema de Minnesota anuló la condena de homicidio en tercer grado, alegando que no se ajustaba a las circunstancias del caso. Noor fue finalmente condenado nuevamente por homicidio en segundo grado, con una sentencia de 5 años, lo que redujo significativamente su tiempo en prisión. Número 2. Michael Slager. Un día aparentemente ordinario de abril del año 2015 en Carolina del Sur cambió la vida de 2 personas de manera radical. Michael Slager, un oficial de policía, realizó una parada de tráfico debido a una luz de freno defectuosa en el vehículo de Walter Scott, un hombre de 50 años que conducía por North Charleston. La interacción inicial parecía ser rutinaria, pero pronto tomó un giro inesperado. Por razones aún poco claras, Scott decidió huir a pie tras la detención. Esta decisión impulsiva lo llevaría a una trágica conclusión. Slager persiguió a Scott y los dos se enfrentaron físicamente en un terreno baldío cercano. Durante este altercado, Slager utilizó un dispositivo de control para intentar detener a Scott. Sin embargo, este último logró liberarse y siguió corriendo.
Lo que ocurrió a continuación fue capturado en video por un transeúnte que pasaba por el lugar y decidió registrar los hechos. En las imágenes se puede ver a Scott huyendo, alejándose de Slager, quien saca su arma de fuego y dispara varias veces, impactando a Scott en la espalda. El video mostró a Slager disparando 8 veces mientras Scott se alejaba. 5 de esos disparos lo alcanzaron, lo que resultó en su fallecimiento. El video, una pieza clave en el desarrollo del caso, fue rápidamente divulgado en los medios de comunicación y provocó una ola de indignación a nivel nacional. Las imágenes contradijeron la versión inicial de los hechos proporcionada por Slager, quien había afirmado que Scott le arrebató su dispositivo de control, poniéndolo en peligro. Sin embargo, el video contó una historia diferente, una que cambió el curso de los acontecimientos. Este caso pronto se convirtió en un punto de discusión sobre la actuación policial, el uso de la fuerza y las implicaciones de las interacciones raciales en estos contextos. El hecho de que un incidente de tráfico menor terminara en la pérdida de una vida trajo a la luz serias preguntas sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. El impacto del video fue tal que condujo a la detención y eventual juicio de Michael Slager, quien fue acusado de violación de los derechos civiles de Walter Scott. En diciembre del año 2017, Slager fue condenado a una pena de 20 años de prisión por violación de derechos civiles, en lugar de homicidio, ya que la Fiscalía presentó el caso como una falta a los derechos humanos fundamentales de Scott. Durante el juicio, el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias que rodearon el tiroteo, incluidas las imágenes del video y el testimonio de testigos, para determinar la responsabilidad de Slager en los hechos. El caso de Slager puso de relieve la importancia de la transparencia en la actuación policial y subrayó la necesidad de monitorear más de cerca las interacciones entre los oficiales de la ley y los ciudadanos, especialmente en situaciones que pueden escalar rápidamente. La condena de Slager fue vista por muchos como un paso hacia la rendición de cuentas en casos de uso excesivo de la fuerza, pero también provocó un debate sobre si la sentencia fue suficiente dadas las circunstancias. Este incidente y su posterior juicio no solo afectaron a las vidas de Slager y Scott, sino que también tuvieron un impacto profundo en la sociedad. Fue un recordatorio de los desafíos que aún enfrentan los sistemas de justicia y seguridad pública al intentar equilibrar la protección de la comunidad con la necesidad de garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Al igual que otros casos de alto perfil, el de Michael Slager puso el foco en la necesidad urgente de reformas dentro de las fuerzas del orden para prevenir tragedias similares en el futuro. Número 3. Derek Chauvin. El caso de Derek Chauvin es un ejemplo de cómo un incidente aparentemente pequeño puede tener repercusiones monumentales. En mayo del año 2020, Chauvin, un oficial de policía en Minneapolis, respondió a una llamada que informaba sobre un billete falso de $20 que supuestamente se había utilizado en una tienda. La persona involucrada en este incidente era George Floyd, un hombre de 46 años que se encontraba en su automóvil con 2 personas más. Lo que comenzó como una detención de rutina escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia que conmocionó al mundo entero. Durante el intento de arresto, Floyd fue esposado y colocado en el suelo. En este punto, Chauvin tomó una decisión que sería vista como un grave error por muchos. Colocó su rodilla sobre el cuello de Floyd y mantuvo esta posición durante aproximadamente 9 minutos. Mientras esto sucedía, Floyd repetía una y otra vez que no podía respirar, una frase que se convertiría en un grito de protesta global en contra del abuso de poder por parte de las autoridades. A pesar de las súplicas de Floyd y de las advertencias de los transeúntes, Chauvin no retiró su rodilla, lo que resultó en el fallecimiento de Floyd. Todo el incidente fue grabado en video por una persona que se encontraba en la escena, y este video se compartió rápidamente en las redes sociales, provocando una reacción inmediata y generalizada. Las imágenes mostraron lo que muchos consideraron una falta total de compasión y una negligencia en el uso de la fuerza por parte de Chauvin.
Este video se convirtió en el símbolo de las protestas que se extendieron no solo por Estados Unidos, sino por todo el mundo, en contra de la brutalidad policial y el racismo sistémico. El juicio de Derek Chauvin fue un evento de gran relevancia a nivel mundial. La fiscalía argumentó que Chauvin había actuado con indiferencia ante la vida humana, mientras que la defensa trató de argumentar que Chauvin seguía los procedimientos de su entrenamiento. No obstante, las pruebas visuales y los testimonios de expertos médicos y testigos fueron abrumadores. El 29 de mayo del año 2020, Chauvin fue arrestado y tras varias semanas de juicio, el jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo y tercer grado, además de homicidio involuntario. En junio del año 2021, Chauvin fue sentenciado a 22 años y medio de prisión, una condena que algunos consideraron justa, mientras que otros argumentaron que era insuficiente. El caso de George Floyd no solo cambió la vida de Chauvin, sino que también impulsó una serie de reformas en diversas jurisdicciones de Estados Unidos y otros países, donde la actuación policial se ha visto revisada bajo un lente más crítico. Número 4. Gerard Schaeffer. En los tranquilos suburbios de Florida, un hombre llamado Gerard Schaeffer vivía una doble vida que dejó huellas profundas en la historia de la justicia criminal. Como ayudante del sheriff en el condado de Martin, Schaeffer era considerado un protector de la comunidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de autoridad y responsabilidad, se ocultaba una oscura realidad que finalmente lo llevaría a ser uno de los reclusos más temidos en prisión. El descenso de Schaeffer hacia una vida de acciones perturbadoras comenzó cuando utilizó su posición de poder para explotar a los más vulnerables. En su rol de agente de la ley, tenía la capacidad de interactuar con personas en situaciones de gran necesidad. Y fue en estos momentos cuando comenzó a aprovecharse de su autoridad. A menudo detenía a jóvenes que hacían autostop, en su mayoría mujeres jóvenes, y bajo el pretexto de hacer cumplir la ley, las llevaba a lugares remotos donde perpetraba sus fechorías. Uno de los casos más escalofriantes que involucró a Schaeffer ocurrió en julio de 1972, cuando detuvo a dos adolescentes, Pamela Sue Wells y Nancy Ellen Trotter. Las chicas, que solo buscaban un viaje seguro, se encontraron atrapadas en una situación de gran peligro. Afortunadamente, lograron escapar, lo que condujo a la detención de Schaeffer por privación ilegal de libertad. Aunque la sentencia inicial fue relativamente leve, su comportamiento empeoró con el tiempo y sus crímenes se volvieron más atroces. En 1973, Schaeffer fue condenado por los homicidios de dos jóvenes, Susan Place y Georgia Jesophenus. Este caso fue solo el principio de una serie de revelaciones impactantes que salieron a la luz a medida que las autoridades investigaban más profundamente su vida y su accionar. A lo largo de los años, se descubrieron los restos de más víctimas, y los investigadores llegaron a la conclusión de que Schaeffer podría haber estado involucrado en numerosos crímenes similares. A pesar de su condena a cadena perpetua, la historia de Schaeffer no terminó con su encarcelamiento. Durante su tiempo en prisión, lejos de reflexionar sobre sus acciones, canalizó su creatividad hacia una actividad inquietante: la escritura de relatos que reflejaban sus experiencias pasadas. Estos escritos, aunque ficticios en apariencia, contenían elementos que coincidían con los crímenes que había cometido. Además, Schaeffer continuó mostrando un comportamiento manipulador dentro de la prisión, lo que lo convirtió en un blanco de desconfianza entre sus compañeros reclusos. Las tensiones dentro de la prisión finalmente culminaron en diciembre de 1995, cuando Schaeffer fue encontrado sin vida en su celda, tras haber sido atacado por otro recluso. Las circunstancias de su fallecimiento nunca se aclararon del todo, pero se especula que su conducta dentro de la prisión, combinada con su pasado como agente de la ley, contribuyó a su trágico final. Número 5. Drew Peterson. Drew Peterson, exoficial de policía de Bolingbrook, Illinois, parecía tener una vida perfecta. Casado en varias ocasiones, con hijos y una exitosa carrera en las fuerzas del orden, Peterson había logrado construir una imagen respetable dentro de su comunidad.
Sin embargo, todo cambió en el año 2007, cuando su cuarta esposa, Stacy Peterson, desapareció de manera misteriosa y las autoridades comenzaron a investigar más a fondo su pasado. El caso de la desaparición de Stacy pronto reveló un oscuro secreto en la vida de Peterson. Durante la investigación, las autoridades decidieron reabrir el caso de su tercera esposa, Kathleen Savio, quien había sido encontrada sin vida en su bañera en el año 2004. En ese momento, la muerte de Savio había sido clasificada como un accidente, pero una segunda autopsia reveló indicios que sugerían que su fallecimiento no había sido fortuito. A medida que la investigación avanzaba, Drew Peterson se convirtió en el principal sospechoso tanto en el caso de Stacy como en el de Kathleen. En el año 2012, fue declarado culpable del asesinato de Kathleen y sentenciado a 38 años de prisión. Este juicio fue altamente mediático y sentó un precedente en la historia del derecho, ya que se utilizó la llamada Ley de Drew, que permitió la admisión de testimonios de personas que ya no estaban vivas, como Kathleen y Stacy. Pero la historia de Peterson no terminó con su condena. Durante su tiempo en prisión, fue acusado de planear el asesinato del fiscal James Glasgow, quien había llevado adelante el caso en su contra. Esta nueva acusación resultó en una condena adicional de 40 años, aumentando aún más su tiempo en prisión. Este comportamiento dentro de la cárcel, tratando de manipular la situación a su favor, mostró que Peterson no estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones. La vida de Peterson en prisión estuvo marcada por tensiones y enfrentamientos con otros reclusos, quienes veían en él una figura que había abusado de su posición de poder. En varias ocasiones fue atacado por otros internos y se enfrentó a constantes desafíos para mantener su seguridad. Ser un exoficial de policía en prisión lo convirtió en un objetivo fácil para aquellos que sentían resentimiento hacia las figuras de autoridad. Peterson, quien una vez fue respetado por su comunidad, se encontró en una posición completamente opuesta a la que había disfrutado durante su tiempo como oficial. Su caída en desgracia fue una lección sobre los peligros del abuso de poder y cómo la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. A pesar de sus intentos por mantener el control sobre su vida desde detrás de las rejas, su destino quedó sellado con las condenas que recibió. Número 6. Dylann Roof. El nombre de Dylann Roof está tristemente asociado con uno de los eventos más trágicos en la historia reciente de Estados Unidos. En junio del año 2015, Roof ingresó a una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, y llevó a cabo un acto violento que dejó a 9 personas sin vida. Este suceso, que conmocionó a la nación, no solo afectó a las familias de las víctimas, sino que también puso en relieve las profundas divisiones sociales que aún persisten en el país. Tras ser arrestado, Roof fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Su caso desató un debate sobre los motivos detrás de su acción, y su encarcelamiento lo convirtió en una figura notoria dentro del sistema penitenciario. Roof fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde fue alojado en una celda cercana a la de Michael Slager, el oficial de policía que había estado involucrado en el caso de Walter Scott. La interacción forzada entre Roof y Slager en prisión es un recordatorio de cómo el sistema carcelario agrupa a individuos que, en otras circunstancias, nunca habrían interactuado. Aunque ambos provenían de contextos muy diferentes, sus vidas se entrelazaron de manera involuntaria dentro del sistema de justicia. Dentro de la prisión, Roof enfrentó el rechazo y el desprecio de otros reclusos. Su notoriedad lo convirtió en un objetivo potencial para aquellos que buscaban venganza o simplemente querían atacar a alguien con un perfil tan alto. A pesar de las medidas de seguridad implementadas para protegerlo, Roof vivió bajo una constante amenaza, lo que hizo que su tiempo en prisión fuera una experiencia cargada de tensión. El caso de Dylann Roof no solo dejó una marca en la historia por el dolor que causó, sino que también puso de relieve las tensiones raciales que aún afectan a la sociedad. Su encarcelamiento fue visto como un acto de justicia por las familias de las víctimas, pero para muchos, el trauma causado por sus acciones es algo que perdurará por generaciones.
Número 7. Justine Ruszczyk, Daymond. La noche del 15 de julio del año 2017, en un tranquilo vecindario de Minneapolis, Justine Ruszczyk, Daymond, se encontraba en su hogar disfrutando de la calma cuando algo fuera de lo normal captó su atención. Escuchó ruidos alarmantes en el callejón detrás de su casa, sonidos que la llevaron a creer que alguien estaba en peligro. Como cualquier persona preocupada por el bienestar de los demás, Justine decidió actuar. Sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono y llamó al 911 con la esperanza de que la policía acudiera rápidamente para ayudar. Justine, una instructora de yoga de 40 años conocida por su bondad y su espíritu altruista, salió a la calle cuando vio que el coche patrulla llegó al lugar. Estaba segura de que los oficiales acudirían para resolver lo que ella pensaba que era una emergencia. Justine, con la mejor intención de guiar a los agentes hacia el lugar del incidente, se acercó al vehículo, creyendo que los oficiales necesitarían su ayuda para encontrar la fuente del problema. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie podría haber anticipado. Mohamed Nur, el oficial que iba en el asiento del pasajero del coche policial, tomó una decisión en un momento de confusión y disparó su arma de servicio. El disparo alcanzó a Justine en el abdomen, convirtiendo lo que debería haber sido una intervención de ayuda en una tragedia inesperada. En cuestión de segundos, la vida de Justine se apagó y el vecindario pacífico que ella llamaba hogar se transformó en el escenario de una serie de preguntas difíciles sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. Este caso sacudió no solo a la comunidad de Minneapolis, sino también al mundo entero, ya que planteó cuestiones importantes sobre la actuación policial y las circunstancias en las que los agentes utilizan la fuerza letal. Justine, quien había sido una persona querida en su comunidad, ahora se convertía en el símbolo de las víctimas de errores fatales en la intervención policial. La noticia de su fallecimiento provocó una ola de indignación y la pregunta que resonaba en todas partes era: ¿cómo pudo suceder esto? Número 8. Vincent Faustino Rivera. En el mundo de las prisiones, donde las tensiones siempre están a flor de piel, los conflictos entre los reclusos pueden tener consecuencias inesperadas. Este fue el caso de Vincent Faustino Rivera, un hombre que se convirtió en el protagonista de uno de los incidentes más notables dentro del sistema penitenciario. Rivera fue acusado de ser el responsable de la muerte de Gerard Schaeffer, un ex ayudante del sheriff que había sido condenado por varios crímenes graves. Schaeffer, quien había utilizado su posición de poder para cometer actos inapropiados, ya era una figura conocida dentro de la prisión. Sus acciones del pasado lo convirtieron en una persona que generaba rechazo entre los otros reclusos, lo que lo ponía en una situación delicada. El ambiente de las cárceles puede ser complicado, y aquellos que han sido figuras de autoridad suelen convertirse en blanco de otros internos, que ven en ellos una representación del sistema que una vez los mantuvo bajo control. Rivera, al igual que muchos otros reclusos, no veía con buenos ojos a Schaeffer. Las tensiones entre ellos fueron escalando hasta el fatídico día en que se produjo el incidente que resultó en la muerte de Schaeffer. Aunque las versiones sobre lo que ocurrió varían, lo cierto es que Schaeffer fue encontrado sin vida en su celda y Rivera fue señalado como el principal sospechoso del hecho. El juicio que siguió estuvo rodeado de especulaciones y rumores. Algunos decían que el conflicto entre Rivera y Schaeffer había comenzado por algo trivial, mientras que otros afirmaban que había más en juego, tal vez relacionado con el pasado de Schaeffer como agente de la ley. En cualquier caso, el sistema penitenciario se enfrentaba a una nueva crisis de violencia entre reclusos, lo que planteaba nuevamente la cuestión de la seguridad dentro de las cárceles. Vincent Faustino Rivera fue condenado por el homicidio de Schaeffer, lo que añadió más tiempo a su condena original. Sin embargo, a pesar de la sentencia, aún quedaban muchas preguntas sin responder. ¿Qué llevó realmente a Rivera a tomar esa decisión? ¿Fue un acto de defensa propia o una represalia planificada por las tensiones acumuladas? La vida en prisión es compleja y los motivos detrás de los actos de violencia a menudo se pierden entre los detalles del día a día. Lo que sí es seguro es que la muerte de Schaeffer
a manos de Rivera dejó en evidencia los peligros constantes que enfrentan aquellos que han sido figuras de autoridad cuando ingresan al sistema penitenciario. En un entorno donde las jerarquías y los roles cambian drásticamente, los antiguos policías y otros exagentes de la ley deben navegar un mundo que es, en muchos sentidos, completamente opuesto al que una vez conocieron. La historia de Vincent Faustino Rivera y Gerard Schaeffer es solo una de las muchas que ocurren dentro de las paredes de las prisiones, donde la convivencia forzada entre personas con pasados tan distintos puede desencadenar situaciones extremas. Número 9. John Turscak. En julio del año 2020, John Turscak, un recluso de 52 años, protagonizó un incidente dentro de la institución correccional federal en Tucson, Arizona, que dejó a muchos atónitos. En lo que parecía un día normal en la prisión, Turscak, quien había estado cumpliendo su condena por otro crimen, decidió atacar a uno de los reclusos más conocidos del sistema carcelario, Derek Chauvin. Chauvin, el exoficial de policía que había sido condenado por su participación en el caso de George Floyd, ya era una figura notoria dentro de la prisión, y su presencia generaba tanto rechazo como tensión entre los demás internos. Para muchos, Chauvin representaba un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema de justicia, y su caso había provocado protestas a nivel mundial. Turscak, quien al parecer había estado planeando el ataque, eligió un momento en el que Chauvin se encontraba en la biblioteca jurídica de la prisión, un lugar generalmente tranquilo donde los reclusos consultan documentos legales o trabajan en sus casos. De manera repentina, Turscak se abalanzó sobre Chauvin, propinándole múltiples puñaladas con un objeto improvisado. Aunque los guardias actuaron rápidamente para detener el ataque, Chauvin resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital más cercano. El motivo del ataque, según las declaraciones de Turscak, estaba relacionado con las tensiones raciales que habían rodeado el caso de Chauvin. El recluso afirmó que había elegido la fecha del ataque para hacer una declaración en relación con el movimiento que surgió tras el fallecimiento de Floyd. Aunque este motivo fue parte de su defensa, el tribunal no mostró indulgencia en su juicio y Turscak fue acusado de intento de homicidio, lo que aumentó considerablemente su condena. Este incidente dejó en claro la difícil situación de seguridad en la que se encuentran algunos reclusos, especialmente aquellos que, como Chauvin, tienen un alto perfil mediático o han sido figuras controvertidas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades penitenciarias para proteger a los reclusos, los ataques como el de Turscak son una realidad dentro del sistema carcelario, donde las tensiones y las hostilidades pueden llegar a niveles extremos. Número 10. James Glasgow. James Glasgow es una figura clave en uno de los casos más controvertidos de las últimas décadas, y su papel en la historia de Drew Peterson, ex oficial de policía de Bolingbrook, Illinois, es uno que ha dejado una huella imborrable en el sistema de justicia. Como fiscal estatal del condado de Will, Glasgow fue el encargado de llevar adelante el juicio que resultó en la condena de Peterson por el asesinato de su tercera esposa, Kathleen Savio, un caso que generó gran atención mediática debido a las circunstancias que rodearon tanto la muerte de Savio como la desaparición de la cuarta esposa de Peterson, Stacy Peterson. La historia comenzó en el año 2007, cuando Stacy, la esposa de Peterson, desapareció misteriosamente. Durante la investigación sobre su desaparición, las autoridades decidieron reabrir el caso de la muerte de Kathleen Savio, quien había sido encontrada sin vida en su bañera en el año 2004. En ese momento, la muerte de Savio había sido clasificada como accidental, pero las circunstancias del caso generaron suficientes dudas para que James Glasgow decidiera investigar más a fondo. Con su experiencia y determinación, Glasgow presentó el caso de manera impecable, utilizando la llamada Ley de Drew para permitir la admisión de testimonios de personas que ya no estaban vivas, como Kathleen Savio y Stacy Peterson. Esta ley fue un hito en la historia judicial, y su aplicación en el caso de Peterson fue fundamental para la condena del ex oficial. En el año 2012, Peterson fue declarado culpable del asesinato de Savio y condenado a 38 años de prisión.
Esta victoria para la Fiscalía fue vista como un ejemplo de cómo la justicia puede prevalecer incluso en casos complejos y con grandes lagunas de tiempo. Sin embargo, la historia de James Glasgow y Drew Peterson no terminó con la condena. Durante su tiempo en prisión, Peterson comenzó a tramar un plan para deshacerse de Glasgow, a quien culpaba por su situación. Peterson, utilizando sus contactos dentro de la prisión, trató de organizar un complot para eliminar a Glasgow. Este plan fue descubierto cuando uno de los compañeros de celda de Peterson, Antonio Beast Smith, cooperó con las autoridades y grabó conversaciones en las que Peterson hablaba abiertamente sobre su deseo de ver a Glasgow fuera del camino. A veces, la verdad no es solo lo que ocurre, sino cómo decidimos enfrentarnos a ella.